Muy bien, queridos estudiantes, vamos a grabar en este video un ejercicio relacionado al cálculo de áreas como el límite de una suma. En realidad, como el límite de una suma de rectángulos, ¿no? Aquellos que explicamos en la clase. Vamos a tomar el ejemplo siguiente, que es uno de los ejercicios del práctico. Nos piden calcular el área encerrada por la gráfica de la función f de x igual a 2x cuadrado más x y la función g de x igual a 0. En realidad la función f de x sería esta parábola, la que tenemos acá, eso sería f de x. Y g de x en realidad cuando nos dicen que es igual a 0 nos estarían diciendo que g de x igual a 0 es el eje x prácticamente. Esto es para nosotros g de x igual a 0. Entonces yo quiero calcular el área de bajo esta función, pero que parte de ¿dónde? De 1 hasta 5. Entonces desde acá hasta 5, que vendría a ser prácticamente todo esto, ¿no? Todo esto de acá. Entonces vamos a cambiar la escala, y vamos a en realidad irnos a esta parte del ejercicio. Y observen, acá es la misma gráfica, lo único detalle es que estoy tomando acá otra escala. Entonces acá sería desde 1, vean ahí, de 1 hasta 5, hasta acá. Entonces vendría a ser desde acá hasta acá, ¿no? Más o menos por acá. Entonces a mí me están pidiendo calcular el área bajo esta curva, ¿no? El área bajo esa curva. Noten que en esta sección f de x es mayor o igual a 0. F de x es mayor o igual a 0 en el intervalo de 1 a 5, ¿cierto? Observe que hay un espacio y un lugar en donde f de x no es mayor o igual a 0. Pero de 1 a 5 sí está garantizado, es mayor o igual a 0. Esa es una condición importante para aplicar las propiedades que vamos a utilizar a continuación. De la página 237 recordemos que el área está determinado por este límite, que es la sumatoria de los n rectángulos, donde h está determinado por b menos a sobre n y el x sub k está determinado como a más k por h. Recordemos que la partición que vamos a utilizar es de subintervalos que tienen la misma longitud. En nuestro caso, decíamos, queremos calcular el área bajo f de x, ¿no? Que es 2x cuadrado más x. En este intervalo de 1 a 5. Por tanto, el valor de a es 1 y el valor de b es 5. Necesitamos el valor de a para este lado y el valor de b para acá. ¿Ok? Entonces, con ello nosotros podemos rápidamente ponernos a trabajar en el cálculo. Entonces, el área es igual al límite cuando n tiende al infinito de h por la sumatoria de k igual a 1 hasta n f de x sub k. Muy bien, entonces recordemos que en nuestro caso x sub k sería igual a más kh, pero a vale 1, no olviden, a vale 1, entonces reemplazamos ese valor acá, va a ser 1 más k por h, ¿sí? Estoy aplicando entonces esta fórmula, ¿no? Entonces voy a sustituir este valor acá y por tanto para mí el área estará dado por el límite cuando n tiende al infinito
de h por la sumatoria de k igual a 1 hasta n de f de 1 más k por h. Exactamente. ¿Sí? Entonces tenemos que calcular ese límite. Ahora podemos un poquito trabajar de repente en esta sumatoria, pero por ahora una vez más vamos a escribir el resultado de esto. Esto será el límite nuevamente cuando n tiende al infinito de h por la sumatoria de k igual a 1 hasta n, y f de 1 más kh será simplemente reemplazando, no nos olvidemos que f de x es esto, entonces esto va a ser 2 por 1 más k por h elevado al cuadrado más 1 más k por h, que sería en realidad x, ¿no? Entonces tengo que calcular la sumatoria de eso. Ok, entonces necesitamos hallar ese límite. Ok, desarrollando esta expresión, esto vendría a ser a igual al límite cuando n tiende al infinito de h por la sumatoria de k igual a 1 hasta n, y el desarrollo de este binomio más este otro nos va a dar como resultado directamente 3 más 5k por h más 2k cuadrado h cuadrado. Desarrollamos el binomio al cuadrado, lo distribuimos con 2 y luego reducimos términos semejantes y tendríamos ese resultado. Muy bien, entonces ahora nosotros tenemos que calcular ese límite. Para ello vamos a hacer lo siguiente: vamos a recurrir a algunos teoremas que están relacionados al cálculo de sumatorias para poder desarrollar esa sumatoria. ¿Ok? Entonces vamos a abocarnos a trabajar en esta sumatoria en la siguiente página. Veamos. Para desarrollar esa sumatoria yo tengo que recordar estos teoremas que están en la página 232, el teorema 6.1 y el teorema 6.2. En principio voy a aplicar el teorema 6.1 en el inciso A, en el inciso B y en el inciso D. Recordemos que habíamos quedado nosotros en que el área era igual al límite cuando n tiende al infinito de h por la sumatoria de 3 más 5 por k por h más 2k cuadrado h cuadrado. Habíamos quedado en eso. K igual a 1 hasta n. Muy bien. Entonces, ahora nosotros vamos a aplicar la propiedad de sumatoria. Y en este caso voy a aplicar, por ejemplo, en principio la sumatoria de una suma. Observen que la sumatoria se puede distribuir a cada término. El inciso B, y eso es lo que vamos a hacer. Esta sumatoria la vamos a distribuir al primer, al segundo y al tercer término. Entonces esto será igual a simplemente h por la sumatoria de k igual a 1 hasta n de 3 más la sumatoria de k igual a 1 hasta n de 5k por h más la sumatoria de k igual a 1 hasta n de 2k cuadrado por h al cuadrado. ¿Listo? Bien, entonces he aplicado el inciso B del teorema 6.1.
Ahora voy a aplicar el inciso D, que es la sumatoria de una constante. Dice que eso es igual a n por la constante para calcular esta sumatoria. Y por otra parte voy a aplicar el inciso A, en el que los valores constantes, como en este caso C, dice que pueden salir fuera de la sumatoria, ¿no? A este lado. Entonces acá, por ejemplo, podemos observar que vamos a extraer de acá el 5 y el h, en este caso 2 y h cuadrado. Entonces aplicamos el inciso A y el inciso D del teorema. ¿Qué nos va a quedar entonces? Esto será igual a el límite cuando n tiende al infinito de h. Ahora bien, la sumatoria de solamente 3 va a ser simplemente 3n, aplicando este inciso, ¿no? Más, ahora esto va a ser 5h por la sumatoria de k igual a 1 hasta n de k, ¿no? Y finalmente acá, más 2h cuadrado por la sumatoria de k igual a 1 hasta n de k cuadrado, ¿cierto? Entonces, listo. He aplicado el teorema 6.1 en los incisos indicados. Ahora estamos con la necesidad de aplicar el teorema 6.2. Y observen que en esta parte yo voy a necesitar aplicar ese teorema, ¿dónde? Acá. La sumatoria de k igual a 1 desde k. Y eso está en el punto 1. Ahí está. Luego necesito la sumatoria de k cuadrado. Y eso está obtenido como resultado ahí. Entonces, vamos a aplicar esos dos resultados acá. Y tenemos lo siguiente. El valor del área va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito de h por 3n más 5h por, y la sumatoria de k es igual a esto, ¿no? n medios por n más 1 más 2h cuadrado por sumatoria de k cuadrado es ¿cuánto? N sobre 6 por n más 1 por 2n más 1. Listo. Entonces, ahora podemos distribuir h a cada uno de los términos, y además de distribuir a cada uno de los términos, podemos recordar que en nuestro caso h es igual a v menos a sobre n, pero para mí b vale 5 y a vale 1 sobre n. Por tanto, h entonces es igual a 4 sobre n, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar el valor de h, que es 4 sobre n. En este caso, esto va a ser igual a ¿qué? El área igual a el límite cuando n tiende al infinito de. Esto será 3 por hn, pero eso es, h vale 4 sobre n. Entonces, eso es por n. Más h por h va a ser 5h cuadrado, pero h cuadrado sería 16, 4 al cuadrado, ¿no? Sobre n cuadrado, por n sobre 2, por n más 1, más 2, este 2 se podría simplificar con este y me queda un tercio, ¿no? Pero es h cuadrado por h va a ser h cubo. Y h cubo va a darme a mí 4 al cubo, eso sería 64 sobre n elevado al cubo por n
por n más 1 por 2n más 1. ¿Sí? Entonces sería eso. Ahora, haciendo las simplificaciones correspondientes, podemos observar que esta n va a volar con esta, ¿no? Esto es una multiplicación. Este cuadrado también va a volar con esta n. Este cubo quedará al cuadrado y va a volar con esta n, ¿no? Entonces, en resumen, a mí me va a quedar que, un poquito, vamos a hacer un espacio acá, ¿ya? Va a quedar que el área es igual a ¿cuánto? El límite, vamos a hacer un poquito más corto, cuando n tiende al infinito, de 3 por 4, 12. Aquí estamos calculando esto, ¿no? 3 por 4, 12. Más, sería acá, este 16 se va a simplificar con este y me queda 8. 5 por 8, 40. Entonces acá tenemos 40 por n más 1 sobre n. Más, tendríamos 64 por n más 1 por 2n más 1. Y todo esto sobre 3n elevado al cuadrado, ¿no? Acá nos olvidamos colocar este 3. Entonces sería esto 3n al cuadrado. ¿Está bien? Muy bien, entonces quiero calcular este límite. Y si ustedes observan, aplicando las propiedades de límites, el límite va a entrar al primer término, al segundo y al tercero. Noten ustedes que en esta parte vamos a tener un límite, bueno, límite de una constante, la misma constante. El límite acá va a ser infinito sobre infinito, una indeterminación, pero el grado del numerador 1, el grado del denominador 1. Por tanto, el límite de este segundo término va a ser simplemente 40, ¿no? Que sería el coeficiente, en este caso, del término mayor del numerador sobre el coeficiente del término de mayor grado del denominador, que sería 40 sobre 1, 40. Y en este caso voy a tener n por n cuadrado. Entonces acá también tengo cuadrado, lo mismo. Vamos a tener prácticamente que el área de esa región va a ser igual a ¿cuánto? El límite entonces de 12, eso para nosotros es 12, más, en este caso va a ser 40, más, en este caso 64 por 2, 128, y abajo al denominador 3, 128 tercios, ¿no? Entonces finalmente el área que yo necesito calcular acá es igual a, haciendo las operaciones correspondientes, esto es 12 más 40, 52, y 3 por 52 más 128 me va a dar 284 tercios unidades al cuadrado. Listo. Entonces el área que me pedían calcular había sido igual a 284 tercios, ¿no?, de unidades al cuadrado. Eso es lo que hemos calculado prácticamente acá. Ya lo que habríamos de calcular es justamente esta área. El área de lo que hemos calculado es esta región, que es 284 sobre 3 unidades al cuadrado. Bueno, queridos jóvenes, espero que haya estado claro esto y será hasta